Buenas tardes. Les doy la bienvenida a la tercera de las conferencias del ciclo Primera Plana de la Economía, que consta de 4 conferencias. Las primeras fueron las del profesor Rafael Bengoa y la de don Enrique Barón. La tercera va a correr a cargo del profesor Jesús Ruiz Huerta. Les recuerdo, y algunos de ustedes no estaban presentes, que este ciclo se dedica este año en homenaje y recuerdo al profesor Enrique Fuentes Quintana, del que se cumple este año el centenario de su nacimiento. Por ese motivo tenemos el gusto y el honor de contar hoy con 2 de sus hijos. La semana pasada estuvo el hijo mayor, Ignacio Fuentes Egusquiza, y hoy nos acompañan María y Enrique, buenos amigos y que han tenido el detalle de desplazarse para estar con nosotros en esta conferencia, que es homenaje a su padre. Ahora le daré la palabra a Enrique, que hablará en nombre de la familia. Un momento. Sí. Les recuerdo también que la 4ª conferencia será el día 13, finalmente la hemos cerrado ayer, del profesor José Manuel González Páramo, y que más adelante habrá algunas actividades más. Todas ellas van a ser este año en homenaje al profesor Fuentes Quintana. Léase, resumiendo, un curso de verano en Jaca sobre economía de economistas españoles, que fue la obra que durante 15 años trabajó el profesor y en la que tuvimos la suerte y el honor de colaborar 8 personas que estarán, salvo 2 de ellas, Ernest Lluch, fue asesinado, no podrá estar con nosotros, y Vicent Llombart, el catedrático de Valencia, uno de sus discípulos, que falleció el año 2017. El resto estaremos todos y le dedicaremos el curso entero revisando la obra con las personas que le ayudamos durante 15 años. Nos gustaría mucho que estén con nosotros otra vez nuestros queridos amigos María, Enrique e Ignacio. En octubre haremos un curso con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de la que, como saben, Lluch fue su rector y en la que el profesor Fuentes Quintana no fallaba jamás en los cursos en Santander. Y se va a destinar a mujeres economistas. Es un curso académico, no es un curso de activismo en un tema, como saben, muy de actualidad, pero nosotros pensamos que hay que hacer algo académico que no se ha hecho. Y vamos a contar con 6 profesoras del extranjero, francesas, italianas y algunas compañeras de la facultad también, naturalmente. Y finalmente, el resto del año haremos un homenaje al profesor Ernest Lluch primero, en que hemos invitado al presidente de la Real Academia de la Lengua, Santiago Muñoz Machado, y si todo va bien, la conferencia Fuentes Quintana, que será el mes de diciembre, cerca de la fecha del cumpleaños del profesor, hemos invitado al gobernador del Banco de España, el señor Pablo Hernández de Cos. Tendremos el placer de compartir esta información con todos ustedes, esperando que, si les apetece, asistan. Sin más prolegómenos, luego tomaré la palabra otra vez para presentar al profesor Ruiz Huerta, pero ahora quiero que haga uso de la palabra Enrique Fuentes Egusquiza en nombre de la familia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, decir primero que estoy haciendo lo que se llama ahora un mansplaining, porque estas palabras las ha preparado mi hermana. Lo que pasa es que como yo tengo un poco más de experiencia en estas lides, me ha pedido que las pronuncie yo, pero si les gustan es su trabajo, no el mío, ¿eh? Bueno, pues básicamente la gratitud, el agradecimiento por organizar y por poder disfrutar un año más de este ciclo de conferencias Primera Plana de Economía que rinde homenaje a nuestro padre, que es un honor y siempre lo ha sido para nuestra familia, para nosotros ahora, para mi madre, que nos enriquecía con su presencia y nos animaba a todos casi todos los años que podía. Muchísimas gracias a todos los que lo hacen posible, la Fundación Ibercaja, el Heraldo de Aragón, la Cámara de Zaragoza y la Fundación Ernest Lluch. Bueno, siempre que asistimos, como hizo nuestro hermano Ignacio en la anteriormente celebrada, disfrutamos del cariño, el entusiasmo y el excelente trabajo del director de la cátedra, Ernest Lluch, de la Universidad de Zaragoza, que lo organiza todo espléndidamente. Muchísimas gracias, Alfonso. Esta tarde escucharemos una ponencia que yo creo que va a ser muy interesante y fundamental sobre un tema de actualidad, que además era un tema que preocupaba mucho a nuestro padre. Cómo usar la fiscalidad para mantener el estado del bienestar, para tener un estado moderno que pueda cuidar de sus ciudadanos. Muchísimas gracias al señor Ruiz Huerta por su colaboración.
El señor Ruiz Huerta, además, fue director del Instituto de Estudios Fiscales, institución que nuestro padre también dirigió y en la que, junto con su equipo, que era un equipo magnífico, hicieron posible una serie de reformas que modernizaron la economía española y que fueron fundamentales para sustentar la futura democracia. En un terreno más personal tenemos unos recuerdos familiares gratísimos de la casona aquella en la calle Casado de la Lisal, del despacho de mi padre, en donde siempre tenía una sorpresa para nosotros en el cajón y que estaba además atestado de libros y documentos. Después visitamos siempre el Museo del Prado, sobre todo las salas de Goya, también relación con Zaragoza ahí, y del Bosco, sus favoritas, ¿no? Un recuerdo también para Menchu, nuestra madre, que siempre acudía y nos regalaba su entusiasmo casi todos los años a este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias a todos y bueno, esperamos venir siempre que podamos. Muchas gracias, Enrique. Si a alguien debiéramos dedicarle esta charla de hoy, además de al profesor, al que se le dedica todo el ciclo, sería desde luego a vuestra madre, porque algunos asistentes aquí saben que siempre venía. En algún caso, incluso en el acto en el que estaba el rector, le cedía su puesto, nos presidía y acababa hablando con todos los asistentes y enrollándose, entre comillas, con los alumnos, dándole unos consejos fantásticos. Bueno, quiero decirles dos palabras solamente sobre nuestro conferenciante de hoy. Ya estuvo aquí con nosotros en este espacio en el año 2017 y ha venido siempre que la Fundación Ernest Lluch le llama, y mucho más para un homenaje al profesor Fuentes, está dispuesto el profesor Jesús Ruiz Huerta. Sepan que es catedrático, fue estudiante de Economía y Derecho, ¿no? Era licenciado y doctor, fue catedrático en la Universidad de Salamanca y en la Complutense de Madrid durante mucho tiempo, y más tarde, después de haber estado en otras lides, como el Instituto de Estudios Fiscales, pues fue catedrático de la Universidad de Rey Juan Carlos, ha sido hasta hace poco, hasta el año 2019, y que pasó a la condición de emérito. Además de eso, ha estado siempre muy activo en todas las labores del Instituto Universitario Ortega y Gasset, dirigiendo ahí un laboratorio, un departamento de políticas públicas. Su trabajo, que acaba de referir Enrique Fuentes, era muy importante, no solo cuando fue director, sino previamente. Desde finales de los 80 estuvo vinculado al Instituto de Estudios Fiscales, en el que ocupó varios puestos, como director del Servicio de Estudios, director del Servicio de Investigaciones, y en el 2004 fue nombrado director general del Instituto. Antes, en el 89, y después, en el 2004, fue importante a efectos de lo que estábamos diciendo hoy acerca de la relación del profesor Ruiz Huerta con los profesores Lluch y Fuentes Quintana. En el 89, recién nombrado él, debido al nacimiento de la Sociedad Estatal Quinto Centenario, que celebraba los fastos del 500 aniversario del Quinto Centenario, pues se creó una colección. En lugar de crearse una colección de pensamiento económico español, se retomó la que había creado precisamente vuestro padre el año 74, con unos asesores que ya quisieran muchas personas, ¿no? El profesor Fontana, Nadal, bueno, todo un elenco increíble. Entonces, cuando fui llamado para ver qué se podía hacer ese año por la Sociedad Estatal, pues les dije que había la mejor colección que nunca había existido, era esa, que lo que había que hacer era continuarla. En ese caso, dijo el consejero delegado, me dijo, dirígete al profesor Ruiz Huerta, que está en el Instituto de Estudios Fiscales y seguro que es sensible a esta llamada. Así fue. Si no, no estaríamos hablando de una colección que empezó en el 74 y que este año cumple 50 años. ¿Por qué? Pues porque la creó Enrique Fuentes con 50 años. Es cifra redonda. Ya les anticipo, y no quiero cansarles con esta intervención, pero les anticipo que gracias a las gestiones con alguna otra institución y especialmente el Boletín Oficial del Estado, que se ha encaprichado literalmente de la colección, se ha digitalizado a fecha del mes pasado completamente. Se van a recuperar los 50 años de la colección y se van a poner en la red, en la página del Boletín Oficial del Estado, y además se va a continuar la colección. En el año 2004 he dicho que si Lluch lo conoció el profesor Ruiz Huerta en los 80, en los años, a partir del 2000, el profesor Fuentes, que ya era entonces presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, vio la colección y dijo, hay que sacarla otra vez. Tenía una obsesión que era Jovellanos y el pensamiento económico español, y salió adelante.
y hasta que falleció el año 2007 la colección pegó un empujón tremendo. Los herederos científicos de vuestro padre la continuamos a partir del 2015 y en estos momentos está a punto de ser presentada en un mes, 2 meses en la Academia, y estaré encantado de hacerlo también, estaremos encantados de hacerlo en Zaragoza. Les convocaremos. 50 años, la colección más importante la creó don Enrique. Bien, eso es el momento en que se conocieron. He dicho que el profesor Ruy Huerta estuvo hasta el año 2008 muy activo en el Instituto de Estudios Fiscales, pero después tuvo, creo recordar que fue por entonces cuando viajó a Montreal, estuvo en algunas instituciones importantes de investigación también, centro de investigaciones en Montreal, y después hay que decir que ha sido tremendamente activo en la Fundación Alternativas, que dirige un laboratorio de políticas públicas, y también en algunas tareas especialmente relevantes y yo diría que de alta responsabilidad, como cuando el Gobierno de España le encargó hace poco, el año 2021, la elaboración de un libro blanco en un equipo que él formó y que presidió en un laboratorio de políticas públicas. Bueno, como ya pueden imaginar por estos trabajos, sus líneas de especialización son aquellas que tienen que ver con los efectos de las actuaciones públicas sobre la economía, sobre la sociedad, los tributos, la distribución y la redistribución de la renta. Bueno, y creo que también ha trabajado bastante aquellos aspectos que tienen que ver con la descentralización de la fiscalidad. Ha dirigido un montón de tesis doctorales, ha dado clases en un montón de sitios, es doctor honoris causa por alguna universidad sudamericana y yo me quedo con un regalo que le hicieron a su labor como director del Instituto de Estudios Fiscales, que fue el premio Infanta Cristina a la labor llevada a cabo en aquellos años. Le cedo la palabra al profesor Jesús Ruy Huerta. Cuando quieras, Jesús. Bien, buenas tardes. Muchas gracias una vez más por tus amables palabras. Estoy asombrado de la memoria que tienes. ¿Cómo te acuerdas de toda una cantidad de detalles sin un papel? Esto tiene mucho mérito, la verdad. Gracias. Es un placer estar con vosotros también, con Enrique, con María y también con algún amigo aquí que está, me parece que está por ahí, Julio López Laborda, que me acompañó en algunos avatares a lo largo de mi vida. Y quiero decir también que estoy encantado con este salón, es una maravilla de salón, es una preciosidad, un sitio precioso. Pensarán que no voy a traer la conferencia, pero voy a intentarlo, voy a empezar a partir de ahora. Gracias a todos ustedes también por estar aquí. Bueno, es un tema enorme, ¿no? La financiación del Estado del Bienestar y reformas fiscales es un nombre que yo propuse. Digo que es enorme porque aquí hay una gran cantidad de cuestiones que se trata de analizar y de ver y de reflexionar sobre ellas. Y es a lo que les invito también. Tengo una presentación y voy a seguirla, pero no sé si pondré todas las diapositivas, sino que a lo mejor a las finales las evitaremos para que podamos cambiar impresiones sobre los contenidos. Bien, estos son los temas que quería tratar. No me voy a detener en la explicación, voy a ir directamente a los mismos. Bueno, ¿por qué un tema como este? ¿Por qué hablar del estado del bienestar y de las reformas fiscales? Pues porque normalmente cuando hablamos de la financiación del sector público, cuando hablamos de la necesidad de financiar los servicios públicos y las prestaciones, con cierta frecuencia, sobre todo para aquellos que se oponen a una presencia elevada del sector público en la actividad económica y social, dicen, pero bueno, esto si no se dice algo sobre el gasto no tiene mucho significado, no tiene mucho sentido. De manera que
hablar de impuestos en el aire, pues quizá no está justificado. Y creo que hay alguna justificación para esta posición, ¿no? De manera que pensé, vamos a hablar un poco del estado del bienestar, vamos a referirnos a los servicios básicos del estado del bienestar. ¿Qué ha pasado con el estado del bienestar? En una primera parte, y en una segunda parte vamos a hablar de la financiación, y ahí es donde entraremos en algunas cuestiones de las reformas fiscales, cuya parte, bueno, realmente el profesor Fuentes trabajó en muchos campos de la hacienda pública, y también en y desde luego en la parte de reformas fiscales, ¿no? Publicó una gran cantidad de trabajos, y alguno de ellos probablemente lo pueda mencionar un poco más adelante. Bien, hay una cuestión casi de carácter previo. El estado del bienestar, tal como lo conocemos hoy, pues, parece que fue creado en la segunda mitad del siglo XX y en principio la visión clásica del mismo se podría resumir en estos 3 puntos que aquí me recojo, ¿no? Yo creo que hay una gran preocupación en las sociedades por garantizar la seguridad de los ciudadanos, y eso implicaba pues el atender a través de las políticas públicas a la cobertura de este tipo de situaciones. En primer lugar, las cuestiones de empleo. Entonces hay una preocupación por conseguir el pleno empleo de los recursos, naturalmente y fundamentalmente en relación con el trabajo. Esta es una manera también de garantizar la vida a una parte importante de la población. Así se va constituyendo el concepto de estado de bienestar en otros países, y luego nosotros lo vamos importando con algo de retraso. El segundo se refiere a los servicios públicos universales, es decir, a la garantía de que se puede acudir en caso de enfermedad o para poder asistir a un curso o a garantizar la educación, pues a asistir a un colegio, asistir a un centro de salud o a un hospital, de manera que esto es una cosa que estamos tan acostumbrados a ellas que bueno, pensamos que está muy bien, pero sin embargo no está tan garantizado en otras partes. Yo en ocasiones he comentado y discutido con mis colegas en América Latina, y esto de los servicios públicos universales, por ejemplo, pues les parece una cosa un poco rara porque es muy difícil y muy costoso ponerlos en marcha. Y por último, garantizar la seguridad económica a lo largo del ciclo vital. Aquí estamos pensando en las pensiones, en determinados tipos de aseguramiento, para garantizar que los ciudadanos pueden vivir adecuadamente, por lo menos pueden cubrir sus necesidades vitales a lo largo del tiempo. Esa es la visión tradicional. En algunos países tuvo un éxito reconocido, en otros no es tan claro. Por ejemplo, si uno piensa en el caso español, pues resulta que este objetivo del pleno empleo parece que está un poco lejos de ser cumplido después de muchos años. Pero en fin, este es el esquema tradicional, ¿no? Ha pasado el tiempo, durante ese tiempo ha habido críticas, posiciones favorables, me voy a referir muy brevemente a ellas, pero también se han producido una serie de cambios de una enorme envergadura, de una gran importancia, ¿no? El cambio demográfico, el envejecimiento de la población y los cambios en los patrones familiares, la globalización de la economía y la disrupción tecnológica. Cuando hablamos de globalización en estos días parece que se está abriendo un debate sobre el fin de la globalización y la vuelta atrás, ¿no? Y en algunos ámbitos se está hablando de desglobalización, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues luego quizá podamos hablar de ello. Cambios en el mercado de trabajo o efectos de las crisis económicas. Ahí, por mencionar alguna, la gran recesión del año 2008, la pandemia y sus consecuencias económicas, las guerras armadas, los conflictos bélicos, que han generado también consecuencias económicas y han generado tensiones inflacionistas. Bueno, algunas de las críticas del estado del bienestar que han acompañado a la parte final de su establecimiento o al principio de su crisis, ¿no? Me parece que algunas de ellas son atendibles y merece la pena pensar sobre ellas, ¿no? Por un lado, ya lo he mencionado, las crisis del objetivo de pleno empleo. En algunos ámbitos es muy difícil garantizar el pleno empleo, desde luego ha sido el caso de España. Para algunos
las crisis no fueron sino consecuencia de la mala regulación, los mercados no funcionan, aquellos que defienden el estado del bienestar dicen o ponen de manifiesto que el problema viene del mercado, no viene del Estado. Y en ese caso el Estado no puede cubrir las deficiencias y limitaciones. Por otra parte, se ha defendido que el estado del bienestar es un freno al crecimiento económico, el crecimiento de la producción y del empleo, especialmente en un contexto de economía global. Y en relación con ese objetivo anterior que mencionaba sobre la provisión universal de servicios como la sanidad o la educación, los críticos señalan que esto ha implicado costes enormes. Esta es la razón por la cual no se ha podido establecer en algunos países, y eso ha implicado también volúmenes muy altos de gasto público con pocas garantías de eficiencia en el mismo. Por último, la garantía de seguridad económica a través de transferencias y también a través de los impuestos que sirven para financiarlos desincentiva el trabajo y el ahorro, ¿no? Y en ese sentido acaba indirectamente generando dependencia y desempleo. En cierta medida, una valoración crítica también señala que un Estado muy interventor, muy paternalista, puede tener consecuencias negativas para la responsabilidad individual. Y a mí me parece que esta es una crítica potente que debe ser tenida en cuenta, porque es verdad, ¿no? Si tenemos todo garantizado, da la impresión de que la responsabilidad individual se va perdiendo. Hay también esto he debido hacer algo mal. Gracias. Sí. Vale. Llévate esto si quieres. Bien, los argumentos a favor del estado del bienestar podrían resumirse de esta manera, ¿no? Por un lado, un artículo interesante de dos escritores americanos, estadounidenses, Garfinkel y Smiring, se señala que casualmente, curiosamente, los países de más crecimiento, con más capacidad económica, son aquellos en los que se establece el estado del bienestar y ha tenido más fuerza a lo largo del tiempo. Por otra parte, se apunta también que los gastos sociales cubren necesidades de los hogares, incrementa la productividad de los trabajadores, aumenta el capital humano y en ese sentido también realiza un trabajo útil para las empresas. Por otra parte, el estado del bienestar cubre deficiencias a las que no llega el sector privado de la economía. Nosotros hablamos en el ámbito de la hacienda pública de los fallos del mercado, y aquí realmente es donde podríamos decir que el Estado cumple aquello que el mercado no puede atender adecuadamente, atiende el sector público lo que el mercado no puede atender, el campo de los bienes públicos en general. Luego, se señala también el papel estabilizador y contracíclico que puede ser beneficioso por parte del Estado. Y puede también jugar un papel llamativo, relevante en cuanto a la distribución de la renta. Un sector público con capacidad tiene influencia para afectar la distribución de la renta. Normalmente los análisis de distribución de la renta se hacen en la parte final del proceso, y la política fiscal, la política tributaria o la política de gasto público tiene un impacto sobre la distribución de la renta. Cuando comparamos, y luego utilizaré una transparencia, una diapositiva para eso, la renta antes de la acción del sector público, la desigualdad en términos de dicha renta es muy superior que cuando ha intervenido el sector público en países europeos, naturalmente, ¿no? De manera que el sector público puede corregir la distribución de la renta, pero puede corregirla también arriba, y ha habido todo un movimiento en los últimos años poniendo el énfasis en que, además de la distribución de la renta estándar que vinculamos a la política tributaria, a la política de gasto público, habría que hablar de la predistribución, todas aquellas medidas reguladoras que pueden tener efectos sobre la distribución primaria de la renta. En todo caso, no parece que se pueda confirmar la crisis del estado del bienestar.
ambos argumentos están abiertos a la polémica, pueden pesar más unos que otros dependiendo de la posición de cada sujeto, y es interesante en todo caso, por lo menos, tenerlos claros, ¿no? Bien, el estado de bienestar se manifiesta fundamentalmente a través de las cifras de gasto público, como expresión de la presencia del Estado. Utilizamos indicadores vinculados al Producto Interior Bruto para poder establecer relaciones entre países o entre determinados programas de gasto. Esto es interesante porque nos facilita mucho la comprensión de algunas cuestiones, pero también tiene algún sesgo que conviene evitar, ¿no? Este es un indicador con dos variables, un numerador y un denominador, y en ocasiones los cambios no se producen porque se mueve solo el numerador, sino que también es consecuencia de que se ha movido el denominador. A lo mejor disminuye mucho el Producto Interior Bruto en un momento determinado y parece que el gasto público, si utilizamos un indicador de esas características, crece mucho. En ese ámbito, en el ámbito del gasto público, las funciones sociales son muy importantes. Fundamentalmente hablamos de protección social, de sanidad, de educación en un sentido amplio. El montante total representa alrededor del 65% del gasto total de la Unión, como media, de la Unión Europea a 27 en el año 2022. Otras funciones que aparecen según la clasificación que se utiliza por parte de las instituciones europeas, la clasificación del COFOG, pues son los servicios generales, defensa, seguridad, asuntos económicos, etcétera. La idea básica que está detrás de este planteamiento del gasto público es el objetivo de asegurar la cohesión social y el bienestar de los ciudadanos a través de prestaciones universales. Algunos datos que el gasto público respecto al PIB en algunos países de la Unión Europea. He seleccionado estos países porque me parecían que eran los que quizá tuvieran más sentido, porque son más próximos al caso español, aunque en algún supuesto pues hay diferencias, ¿no? Pero bueno, tenemos los valores medios de la Unión Europea 27, los correspondientes a la euroárea, la eurozona, a 20 países, y luego Alemania, Francia, Italia, España, Suecia por representar a los países que están en el norte de Europa, y Polonia también para que hubiera una representación de aquellos otros que proceden del antiguo socialismo, ¿no? De la Europa socialista. Bueno, ahí podemos ver la evolución desde el año 2015 hasta el año 2023 y observamos pues lo que decía hace un momento, ¿no? Los volúmenes de gasto público son muy relevantes. En algunos países especialmente llama la atención el caso de Francia, que se sitúa en los últimos años bastante por encima del resto de los países. España está próxima a la media, pero un poquito por debajo de la media. Ha habido en los últimos años una cierta convergencia tanto en los capítulos de gasto como en los correspondientes a ingresos. Esta es una información sobre el gasto social, en términos de PIB también, y ahí podemos ver, ¿no? Francia, el 40,7% del gasto público francés es gasto social, ¿no? De manera que los estados de bienestar se caracterizan porque la mayoría de los gastos son gastos sociales, ¿no? En el caso de España es 31,8%, de nuevo un poquito por debajo de las medias de la Unión Europea a 27 y de la eurozona. Y respecto a la evolución, este gráfico era solo para señalar un cierto proceso de convergencia que se observa. Son 2 años, 2015-2021, donde comparo paso a paso la situación de España con respecto a la de la Unión Europea, ¿no? Y se puede observar cómo la brecha va haciéndose cada vez más pequeña. A lo largo de los últimos años, los datos que son homogéneos, que proceden de la base de datos de Eurostat, nos dicen que a lo largo de los últimos años se ha ido dando ese proceso de convergencia, a pesar de que todavía la información implica que los datos españoles están por debajo de las medias. Una especie de resumen también de lo que podríamos decir de las políticas de protección social y del estado del bienestar, ¿no? Bueno, reiterar que el gasto en protección social es muy importante. Gasto en protección social es uno de los componentes del gasto social. Cuando hablamos de gasto social incluimos la educación. O sea que la diferencia fundamental va por ahí, ¿no? Hay una gran estabilidad de los gastos sociales, segunda característica. Con diferencias entre países, los principales gastos son las pensiones, de jubilación y supervivencia, la salud, en algunos países representa un 8% del PIB, que es un porcentaje
bien considerable, 14% en el caso de las pensiones. Otros gastos son ayuda a familia, desempleo. Como verán, aquí están los distintos componentes del gasto en protección social, pero no está el gasto en educación, que es el que sumamos para obtener el gasto social, ¿vale? Una cuestión interesante sobre el gasto social, por un lado, confirmar que ahí está, que se ha mantenido, incluso en algunos países ha crecido, por lo tanto, hay una preocupación por el mantenimiento del Estado, los hechos nos dicen que se están manteniendo. Pero las encuestas, en el Instituto de Estudios Fiscales se hacía una encuesta financiada, si no recuerdo mal, por la agencia tributaria, sobre la actitud de los ciudadanos respecto a los impuestos y algunos gastos. Y en general, las opiniones sobre los gastos eran siempre más bien favorables, ¿no? Los cambios que se estaban dando en el ámbito de la sanidad, por ejemplo, fundamentalmente, pensiones, etc. Pero en una reciente publicación del año 2022 de la Caixa, hay un trabajo de un grupo de sociólogos, creo, Calzada, Eloisa del Pino, que hacen un recorrido a partir de las encuestas del CIS sobre la valoración y la percepción que los ciudadanos tienen de los gastos sociales. Y en general lo que encuentran es que hay una opinión bastante favorable en el sentido de que, por ejemplo, en relación con los gastos de pensiones, de sanidad y de educación, el 60% de la población considera que deberían aumentarse. Incluso, a pesar de que realmente aumentaron, hay un porcentaje muy amplio de la población que piensa que esto tiene que ser así. Es un dato bien significativo, es mucho menos frecuente los comportamientos contrarios, aquellos que dicen, por ejemplo, que es excesivo el gasto en protección social o gasto social. Me parece recordar que representan el 6% de la población, ¿no? Lo cual es interesante saberlo, por un lado, porque pone de manifiesto la aceptación del estado del bienestar por parte de los ciudadanos, pero por otro lado también porque también pone de manifiesto la falta de conocimiento de lo que ocurre en la realidad, ¿no? Los deseos y la realidad. Y cuando nos referimos a este tipo de cuestiones es muy delicado porque las demandas sociales continuamente tienden a crecer y eso puede representar un problema importante cuando no encontramos los recursos suficientes para poder atenderlas. Y luego una cuestión más que señalaba ahí, una peculiaridad de nuestro país, para lo bueno y para lo malo, es que estamos en presencia de un estado de bienestar descentralizado. Ya está consolidada la transferencia de servicios y estamos hablando, por ejemplo, de servicios de salud y servicios educativos que forman parte de los gastos propios de las comunidades autónomas. Es verdad que las prestaciones económicas todavía están en manos del Gobierno central, pero realmente el cambio es significativo, ¿no? Esto ha afectado a algunos problemas también de acceso de manera diferenciada a los servicios provistos por el estado del bienestar. Pasamos ahora a la segunda parte, a la financiación, a las cuestiones de financiación. Dadas las cifras que hemos manejado hasta ahora, parece evidente que hacen falta recursos, y recursos cuantiosos, ¿no? Ahí he recogido una mención de un informe muy emblemático en el ámbito de la hacienda pública, el informe Miles, que para el Reino Unido, que señalaba en sus primeras páginas, ¿no? Los estados modernos no podrían existir sin sistemas impositivos que recauden grandes cantidades de ingresos para sufragar los servicios públicos. Los recursos proceden fundamentalmente de impuestos, naturalmente, y dependen de las decisiones sobre servicios y prestaciones. En ese sentido, los ingresos, el mundo de los ingresos, el sistema tributario está un poco al servicio de lo que ocurra por el lado del gasto. Las decisiones sobre servicios, prestaciones, cuantías, calidades, etcétera, se toman en el Parlamento. Y luego hay que buscar la financiación para garantizar que aquello que se aprueba en el Parlamento se hace efectivo, ¿no? Desde la ley. Me gusta mencionar, en la reunión anterior lo volví a hacer, me parece que es un artículo estupendo que nosotros utilizamos también en el trabajo sobre el libro blanco con cierta frecuencia, el artículo 31 de la Constitución. Como dice ahí, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. El mismo artículo se refiere después en el segundo punto a cómo se va a distribuir los recursos obtenidos para garantizar los gastos públicos. Pero a mí me gusta porque yo creo que es un buen reflejo
de lo que puede ser un sistema tributario, ¿no? Es decir, en una sociedad moderna, en una sociedad con estado de bienestar, cabe esperar que consideremos a todos los ciudadanos como ciudadanos efectivos, y si todos los ciudadanos son tales, pues me parece que tiene todo el sentido el que no solamente reciban las prestaciones correspondientes a los servicios del estado del bienestar, sino que también contribuyan a los mismos en la medida de sus posibilidades. En algunos casos probablemente no podrán, pero están computados. Esto tiene sus implicaciones desde el punto de vista de la política tributaria, porque la opinión mayoritaria hasta ahora, también lo discutimos en nuestras reuniones del Libro Blanco, la opinión mayoritaria es que habría que aliviar el pago de los impuestos a aquellos que tienen menos recursos, por lo tanto sacarlos de las listas, ¿no? Mi opinión es que probablemente eso no es adecuado, porque es una manera también de segmentar la sociedad, ¿no? Y es más fácil pensar, hoy que tenemos medios para hacerlo, en que todos los ciudadanos pueden participar de alguna manera también en la cobertura. Si no es en este momento, a lo mejor en otro momento, pero son reconocidos como tales. Y por eso en el Libro Blanco hacemos alguna referencia a este elemento. Bueno, esto es el ABC de una clase elemental de Hacienda Pública, y lo pongo también como recordatorio. Cuando queremos analizar un sistema tributario, queremos pensar las líneas de una reforma fiscal, también volver a los principios impositivos. Hay un libro clásico que se publicó hace años y que se ha traducido y publicado por el Instituto de Estudios Fiscales varias veces ya, que se llama Principios de la Imposición, debido a un profesor alemán, el profesor Neumark. Y bueno, él plantea una enorme cantidad de diversidad de principios. Ha sido objeto de polémica. Yo he seleccionado los que a mí me parecían más adecuados para mis intenciones, ¿no? En primer lugar, la cuestión de la suficiencia. Hacen falta recursos para financiar los gastos públicos. Es elemental esto, pero es el punto primero. Es decir, necesitamos recursos para eso. Y la suficiencia es mencionada siempre, que cuando hablamos de cualquier cosa, por ejemplo, financiación autonómica, ¿no? Las comunidades dicen, es que no tenemos suficiencia, no se nos garantiza el principio de suficiencia, no tenemos recursos, ¿no? Pero cualquier colectivo considera que está mal pagado y también dices que no hay suficientes recursos para... Es un término cargado de connotaciones relativas, pero al mismo tiempo es un término extraordinariamente usado. Todo el mundo habla de suficiencia. Yo creo que se trata de asegurar la adecuada financiación de los servicios públicos y evitar el endeudamiento. Ese sería el primero. Equidad suele ser uno de los principios más mencionados. Hablamos de equidad vertical, equidad horizontal, pero quizá, siguiendo lo que dice la Constitución en ese artículo 31, el principio de la capacidad de pago, capacidad económica o capacidad de pago en el establecimiento de las cargas, pues es fundamental también, porque establecemos ahí un criterio para el reparto en función de quién tiene más o quién tiene menos, ¿no? La equidad también tiene sus referencias respecto a la desigualdad o la corrección de la desigualdad, la redistribución, o también cómo se concibe la estructura tributaria a partir de lo que sabemos de los impuestos, cuáles son las características y la naturaleza de los impuestos. La neutralidad es un principio clásico que viene de la época en donde se consideraba que había que limitar extraordinariamente la acción del gobierno, pero sin embargo admite esta expresión que yo he recogido, evitar una extralimitación de la intervención pública en la actividad económica, porque evitar la presencia del sector público es absurdo, pero sí la extralimitación seguramente, o la aplicación de un trato diferenciado no suficientemente justificado, como ocurre, por ejemplo, con los incentivos o los gastos fiscales, ¿verdad? La flexibilidad es un término cargado, por su lado, de connotaciones positivas. Se trata de facilitar la acción compensatoria del Estado, que se ha señalado anteriormente a hablar de las ventajas del Estado del bienestar. Las reglas establecidas para que funcionen automáticamente, los estabilizadores automáticos, es un avance indudable. Hablamos de estabilizador automático, por ejemplo, en relación con el seguro de desempleo, si pensamos en esa acción compensadora del sector público, o del impuesto sobre la renta desde otro punto de vista, ¿no? Cuando hay una situación de expansión económica, el seguro de desempleo cae, por lo tanto, en el juego entre ingresos y gastos, parece que hay más ingresos que gastos. Y en el caso del impuesto sobre la renta, crecen los ingresos, por lo tanto, siempre se puede jugar con esa combinación para garantizar una acción compensadora del sector público, cuando las cosas vienen mal dadas.
Sencillez y evaluación, yo los he señalado, los he recogido juntos. Se trata de clarificar los tributos, hacer fácil su exacción, su pago, y que la gestión tributaria también sea sencilla, de manera que los administradores de los tributos jueguen un papel adecuado y que no evite, por supuesto, un control razonable. Y hay un último principio que está recogido en el libro de Neumann, pero yo lo suelo señalar siempre porque me parece fundamental para entender lo que pasa con mucha frecuencia, y es que hagamos lo que hagamos, en un sistema o en una reforma fiscal, es muy importante contar con la viabilidad política. Y aquí abrimos un melón también. ¿Qué es esto de la viabilidad política? ¿De qué estamos hablando? Pues yo, cuando estabais hablando, cuando hablabas de los pactos de la Moncloa, no sé si fuiste tú, Alfonso, yo creo que en nuestra historia reciente esa es una auténtica reforma fiscal. Pero, ¿por qué? Pues porque veníamos de un pasado tenebroso, seguramente, y entonces era mucho más fácil concitar los acuerdos entre las fuerzas políticas. Cuando se habla del consenso, era todo tan evidente y está tan bien tratado, además, es verdad, en los libros verde y blanco del Instituto de Estudios Fiscales, el profesor Fuentes y el equipo habían hecho una enorme cantidad de trabajo que ya facilitaba mucho las cosas. Entonces, cuando se produce la transición democrática, casi se pone, yo a veces he contado en otros foros en América Latina que los pactos de la Moncloa en buena medida eran pactos fiscales, porque es ahí cuando se decide que hay que reformar el impuesto sobre la renta. Veníamos de un mundo completamente distinto, hay un nuevo impuesto sobre sociedades, se pone en marcha la reforma de la imposición indirecta, se crea el impuesto extraordinario sobre el patrimonio, por ejemplo, que ha durado hasta nuestros días. Luego es mucho más difícil encontrar ese grado de aceptación, porque como son temas muy sensibles, además, pues entonces cualquier decisión que se tome está sometida al escrutinio del personal y a la crítica, y muchas veces la crítica fácil, ¿no? Pero qué barbaridad, ¿cómo se puede hacer eso, ¿no? Más allá del planteamiento de la posición ideológica, y si yo quiero cargarme a mi oponente político, pues entonces le ataco por un tema que puede tener repercusiones sobre un colectivo importante, y por lo tanto eso genera mucho ruido, ¿no? De manera que la viabilidad política es fundamental. A mí me pasa también que yo, aparte de otras cosas, soy un profesor viejito, y entonces uno, cuando pasa el tiempo, se da cuenta de que esto es así. O sea que realmente, si queremos sacar adelante las cosas, es muy importante contar con colegas, con amigos, y si no, con gente que esté dispuesta a consensuar, ¿no? Crear, por ejemplo, puentes en un momento tan complicado como el que estamos viviendo en estos momentos en España me parece clave, me parece fundamental, ¿no? Y que entendamos que no salimos adelante si no contamos con pactos parecidos, al menos, a los que se dieron en el periodo de transición. Bueno, algunos datos en relación con la suficiencia. Aquí hablamos de los ingresos hasta el año 22. Naturalmente tienen que ir vinculados a los gastos por debajo, también naturalmente, pero estamos hablando de un volumen de ingresos muy importante, ingresos públicos, ¿eh? Y ahí tenemos de nuevo el caso de Francia, pero no es el único. Suecia, por ejemplo. En general, en España, de nuevo, observamos esa tendencia a la convergencia. Hay un aumento a lo largo de los últimos años. Esto es una secuencia que va desde 2015 hasta el año 2022. Esta es información sobre la parte impositiva de los ingresos públicos, ¿vale? Entonces, la raya horizontal marca la media de la Unión Europea 27, y ahí de nuevo vemos cómo España está por debajo. Los últimos datos que yo he manejado, ya pertenecientes a un año posterior que el que aquí consta, es que la media de la Unión Europea en términos de presión fiscal es del 41,1, y el valor de presión fiscal para España en este año es de 38,3. De manera que ha habido un acercamiento, pero todavía los datos nos dicen que la presión fiscal está por debajo de la media comunitaria. Ahora, es importante también tener información sobre el superávit y el déficit y el correspondiente endeudamiento. Antes hemos dicho que la suficiencia se garantiza con recursos y, además, siempre que podamos controlar los niveles de endeudamiento. Este es un gráfico muy llamativo, ¿no? Todas las columnas hacia abajo están poniendo de manifiesto tasas de saldos negativos, déficit, ¿no? Solo esporádicamente aparece algún país señalando un pequeño superávit. Justo cuando, antes de la crisis, incluso España tuvo un par de años o 3 de superávit. Todos los demás son déficit. España está recogida con el color amarillo, y aquí podemos ver que realmente
ha habido déficits cuantiosos a lo largo de los últimos años. Esta es la misma información, solo que referida a los 3 últimos años, el 21, 22 y 23, y ahí se puede observar también cómo en España el déficit disminuye, es el déficit de contabilidad nacional, pero el déficit estructural es algo superior al que aparece ahí. Estos son datos de endeudamiento para los mismos países, en donde podemos observar que pues eso, hay algunos países de la muestra, de estos que no son los únicos naturalmente, que están por encima del 100% de deuda pública, ¿no? Una vez más España observa una tendencia decreciente en los últimos años, pero estamos por encima del 100% en el año último, que es 2023, recogido de la base de datos de Eurostat el otro día. Italia ha sido crónicamente un país con tasas de endeudamiento muy elevadas, como le ha pasado también a Bélgica. Y hay algunos otros países no contemplados aquí, como Grecia y algún otro que tienen tasas de endeudamiento muy altas. Esto tiene sus repercusiones, naturalmente, eso está poniendo de manifiesto un problema de suficiencia, por un lado, pero por otra parte está poniendo de manifiesto pues, un problema diríamos, de cuestionamiento de la estabilidad en el seno de la Unión Europea. Y en estos momentos se está discutiendo en Bruselas la reforma de las reglas de control de déficit y endeudamiento, y parece que se va a aprobar próximamente. Sí, yo creo que hoy no, pero se puede aprobar próximamente. Y establece un tratamiento especial para todos aquellos países que estén por encima del 100% del PIB en términos de deuda pública. Algunas observaciones sobre la suficiencia. Recordar que Europa es un área en donde los ingresos y la presión fiscal son muy superiores a los de otras áreas. Conexión lógica con los gastos. Los indicadores de España son inferiores a las medias de la Unión Europea, aunque se observa esa cierta convergencia. Aquí no puedo entrar, pero hay un sector de economistas que discuten la contabilización adecuada del Producto Interior Bruto. Entonces, para algunos se señala que el Producto Interior Bruto está infravalorado. Estoy pensando en Melis, por ejemplo, o en Naredo, que aluden a que si el Producto Interior Bruto está rebajado, entonces es posible que estos datos que tenemos de crecimiento de la presión fiscal no sean reales, sino que aparecerán, en el caso de que hiciéramos un buen cómputo, pues aparecerían tasas de presión fiscal más altas. La deuda pública ha crecido mucho, y especialmente desde la gran recesión, los años 7 y 8, lo que plantea problemas de credibilidad, reputación, dificultades de mantenimiento en un área que está en un proceso intenso de integración. Los dos factores, limitada presión fiscal, creciente endeudamiento y demandas constantes y crecientes también de más y mejores servicios y prestaciones. Es que hay demandas, y lo repasamos los periódicos, en sanidad, en educación, en pensiones, nuevos servicios, cuidados, dependencia. Incluso se habla de la atención a la soledad no deseada como un problema de una parte de la población, lo cual requiere también nuevos recursos, de manera que la demanda de los distintos sectores es enorme y además creciente, ¿no? Lo que plantea un problema serio de suficiencia relativa de recursos, ¿no? Aquí apunto, pero en plan de suavizar un poco la conclusión, que como mínimo tenemos que repensar también el gasto. Tenemos que estar siempre pendientes si el gasto que estamos realizando es el adecuado o no. Si están justificados todos los gastos fiscales, si algunos de los gastos se gestionan adecuadamente, si el sector público es eficiente o no es eficiente. Bueno, respecto a la equidad, muy brevemente aquí alguna referencia a la estructura impositiva. Aquí tenemos información sobre los impuestos directos, indirectos y cotizaciones sociales, comparando la situación de España con el área de la Unión Europea, la Unión Europea 27 y la eurozona. Y observamos de nuevo que estamos por debajo en todo, menos en cotizaciones sociales más próximamente, en las que al menos estamos por encima de la media de la Unión Europea, aunque por debajo de la euroárea. Este es un gráfico que le he sustraído, sin pedirle permiso,
al profesor López Laborda. Ellos hacen un trabajo continuo sobre los efectos distributivos de los gastos e ingresos públicos. Es un trabajo muy bien valorado porque es muy riguroso, como todo lo que suele hacer el profesor López Laborda. Es una publicación reciente y ellos hacen un trabajo para intentar ver, en términos del índice de Gini, cómo se ve afectada la desigualdad como consecuencia de la acción de las distintas políticas, ¿no? Entonces, lo que aparece a la izquierda, la columna de la izquierda, espero explicarlo bien y si no me corriges, Julia. En la columna de la izquierda aparece la renta, el Gini de la renta de mercado. Antes de la intervención pública, el Gini puede ser muy alto, y es muy alto. Pasa en casi todos los países. El Gini, como saben, funciona en valores de 0 a 1, más igual cuando más nos acercamos a 0, más desigual cuando nos caminamos hacia el 1. Ahí aparecen las prestaciones monetarias públicas y ese componente está poniendo de manifiesto que reduce la desigualdad que procede del mercado como consecuencia de la acción de esa política específica. Y pasa lo mismo con los impuestos directos, aunque sea modestamente. Pero una de las conclusiones, una conclusión importante, porque nos preguntamos, ¿es que verdaderamente corrige la desigualdad el sector público en la parte tributaria? Y bueno, una conclusión es que al menos el impuesto sobre la renta de las personas físicas juega un papel de redistribución interesante. Eso pasa con los impuestos directos y, en cambio, los impuestos indirectos, en color rojo, está poniendo de manifiesto que, por el contrario, juegan un papel negativo. Es decir, que, diríamos, redistribuyen en el otro sentido, ¿no? Corrigen la distribución que hace los impuestos directos. Las prestaciones en especie que han introducido más recientemente es un ejercicio menos frecuente en el trabajo académico, pero es bien interesante, pone de manifiesto también que los gastos como sanidad, educación, etcétera, tienen un efecto redistributivo, como era de esperar por otra parte, intuitivamente encaja bien. Y la columna última nos dice cuál es el resultado en términos de renta disponible. Descontando la acción del Estado, vemos que el Gini baja sustancialmente, de manera significativa, lo que confirma que el sector público, en un marco de estado de bienestar, corrige desigualdades, como esperábamos, vamos. Este es el otro cuadro que quería presentar. Aquí habla de los tipos de impuestos, realmente para poner de manifiesto la enorme importancia que tiene el impuesto sobre la renta de las personas físicas en el conjunto del sistema tributario. Y, en cambio, los problemas que puede plantear un sistema muy montado, muy sustentado en la imposición indirecta. Antes comentaba lo que pasaba con los impuestos directos e indirectos, y a veces cuando se dice hay que poner el énfasis en los impuestos indirectos, no hay que olvidar que esto puede generar un efecto negativo desde el punto de vista distributivo. Bien, diagnóstico, pues algunas de las señoras, algunas de las conclusiones, diríamos, del sistema tributario, teniendo en cuenta esto, como hasta qué punto se cumplen o no los otros principios, pues una cuestión importante es que parece que la capacidad recaudatoria es limitada y el endeudamiento no ayuda tampoco a este factor, porque está poniendo de manifiesto que no hay recursos suficientes para hacer frente a los distintos objetivos que habría que atender, ¿no? Otra cuestión que es algo generalizado en Europa es el enorme peso que tienen las rentas de trabajo, la tributación sobre rentas de trabajo, ¿no? Ahí he quitado algunos de los gráficos que tenía, pero es muy contundente. Los países, cuanto más ricos son, más dependen en Europa de la tributación de rentas de trabajo. Entre las bases imponibles, el trabajo es el elemento fundamental, seguido después por el consumo y luego por las rentas de capital. Los efectos distributivos son limitados, limitada capacidad para compensar el crecimiento de la desigualdad. Al final lo que nos interesa es la última columna, es decir, cuál es el grado de desigualdad de la renta disponible, el final de la acción del sector público, ¿no? Entonces, ahí ese es un factor que depende de la política tributaria, sin ninguna duda, depende de la política de gasto, como hemos dicho, los gastos en especie, y depende también de lo que pasa en el mercado, ¿no? Antes hablaba de predistribución. Si se consigue introducir una regulación más adecuada, podemos corregir una parte de la desigualdad inicial que se produce en el mercado, ¿no? Esto es lo que proponen especialmente colectivos de politólogos y sociólogos. El peso de los impuestos directos es bajo, aunque también lo es el de los indirectos.
Las cotizaciones, en cambio, juegan un papel un poco diferente. Es una cosa curiosa porque, en cambio, en el caso de los impuestos indirectos y particularmente con el IVA, tenemos ahí un problema que detectamos, confirmamos al elaborar el libro blanco, y es la enorme cantidad de recursos que se van como consecuencia de las minoraciones de los gastos fiscales que hay en el ámbito de los impuestos que afectan al consumo. Bueno, hasta el punto de que hay una medida especial que son los índices implícitos. El índice implícito sobre el consumo lo que hace es comparar qué pasa con el consumo, lo que hacemos, la cantidad que recaudamos por consumo en el ámbito de la hacienda pública, compararlo con los datos de contabilidad nacional. Y España sale de los últimos países en términos de implícito sobre el consumo, ¿no? Como tenía ahí, España ocupa, incluso algún año ocupó la última posición. Me parece que no es este año. Luego se mantienen los problemas del fraude. Se aprobó una ley, la Ley 11 del año 2021, cuando estábamos empezando a trabajar en el libro blanco, y nosotros incluimos una serie de consideraciones sobre el fraude también, pero sigue habiendo problemas serios de fraude. Argumentos para posibles futuras reformas. Pues parece adecuado pensar en una cesta equilibrada de impuestos, no poner todos los huevos en la misma cesta. Es difícil garantizar la progresividad, pero también eso es una demanda constitucional, está ahí, ¿no? Los impuestos directos son más visibles y facilitan mejor que los indirectos el compromiso de los ciudadanos, a pesar de que están, diríamos, más desautorizados, ¿no? Cuesta menos pensar en un cambio en indirectos porque no se ve tanto como se ve en el caso de los directos. Sin embargo, como hemos visto, hay argumentos para defender la imposición directa, el IRPF, por ejemplo, ¿no? Aunque el IVA juega un papel importante en casi todos los países, tiene efectos de regresividad, de efectos redistributivos de carácter negativo, y esto exige también un replanteamiento constante y posiblemente una vía de reforma como la que planteamos en el libro blanco. Bueno, ahí hablaba también de la necesidad de potenciar la imposición medioambiental o las que tienen que ver con la disrupción tecnológica. Hay una demanda extendida de armonización impositiva. En el ámbito de sociedades está pasando ya, pero se plantea también en otros, como pueden ser el patrimonio, en el caso español, pero también para comparar con otros países, ¿no? El valor, hablando de patrimonio, de los impuestos sobre propiedad y su transmisión tienen importancia, no tanto desde el punto de vista cuantitativo, pero sí desde un punto de vista más emblemático, porque se ha producido y se ha comprobado la existencia de una concentración muy importante de la riqueza a lo largo de los últimos años, y por lo tanto puede tener mucho sentido el que se siga manteniendo alguna forma de imposición patrimonial adecuada, ¿no? Y luego hay que garantizar, en todo caso, epístola moral a Fabio, la lucha contra el fraude fiscal. Por hacer una referencia, voy a hacerlo más esquemático sobre el libro blanco. A la vista de esas circunstancias, presión fiscal limitada, endeudamiento elevado, déficit estructural potente, demandas sociales en explosión, pues en España, como en otros países, no somos el único, se plantea la necesidad de ir a una reforma fiscal, y además eso encaja en los programas europeos. El Next Generation de la Unión Europea se pone en marcha como un mecanismo de ayuda para salir de las situaciones peores de las crisis pasadas, y eso se materializa en planes de reconstrucción en los países, y en España concretamente en el plan de reconstrucción se determina que hay que ir a una reforma fiscal, y además debe elaborarse un libro blanco. Un hito de los contemplados es la elaboración del libro blanco. Entonces, en el año 21, en abril del año 21, hay una resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda que solicita o pone en marcha un comité de personas expertas para elaborar el libro blanco, en donde intervinimos algunos de los profesores, la mayoría profesores de universidad, la inmensa mayoría, no todos, y éramos casi 20 personas pertenecientes a distintas áreas, lo cual yo creo que fue un elemento potenciador interesante, porque había gente de derecho financiero, gente de economía, gente de hacienda. De manera que eso se pone en marcha. Ahora comentaré alguna cosa sobre el libro blanco, ¿no? Se entendía en el propio libro blanco que era fundamental vincular la reforma impositiva a lo que pasaba con el gasto,
y la financiación de los servicios públicos, continuas alusiones de nuevo al artículo 31 de la Constitución, ¿no? Y para el diseño de la reforma y la puesta en marcha incluso se recoge en las páginas de este libro, está publicado por el Instituto de Estudios Fiscales y pueden, si quieren leerlo, pasa que hace falta mucho valor porque son 500 y pico páginas, pero lo pueden descargar con el peligro de que se funda el ordenador. Allí se señala la necesidad de recuperar la actividad económica adecuadamente. Pensemos que estamos en el año 22, cuando nosotros entregamos el libro blanco, y se ha iniciado la guerra en Ucrania y, por lo tanto, se pone en cuestión también fuentes de suministro de energía, problemas de precios, etcétera, y las consecuencias que eran esperables respecto a la inflación. Y luego hablamos también de la necesidad, en todo caso, de una aplicación gradual y razonada. Eso lo podemos quizá hablar después, y programación, ¿no? Incluso hablábamos de que una programación que fuera conocida por los agentes sociales ayudaría mucho. También en el libro blanco se insiste en la necesidad de tener en cuenta los territorios, porque el sistema tributario actual en España está dividido, está compartido entre la Administración central y las comunidades autónomas, y en ese sentido nosotros pedimos la participación de las comunidades en los impuestos en los que ellas estaban concernidas, y recibimos opiniones y sugerencias de la práctica totalidad, parece que sin las forales, exceptuando las forales, ¿no? Bueno, respecto a las cifras, parece que todo decíamos en el libro blanco, todo parece indicar que había justificación suficiente para intentar mantener o aumentar la recaudación. Bueno, aquí hablamos de recomendaciones. Esto, en realidad, sí. En realidad, en el mandato que nos hacía la Secretaría de Estado de Hacienda, se nos decía que teníamos que estudiar fundamentalmente 5 aspectos básicos, que eran la imposición medioambiental, punto primero; uno segundo, la reforma del impuesto sobre sociedades a la vista de todo el movimiento que había de armonización en Europa, etcétera; la armonización, así se decía, de la imposición patrimonial, para poner un poco de límite a lo que estaba pasando en el ámbito de las comunidades autónomas; el tratamiento de las empresas emergentes; y, por último, la economía digitalizada. Estos 2 últimos puntos los fusionamos, formamos 4 grupos de trabajo. Pero cuando estábamos preparando esto, dijimos, bueno, esta es la petición. Se nos pedía también hacer un diagnóstico general, ¿no? Pero bueno, acordamos enseguida nosotros que no se podía sacar un libro blanco de reforma tributaria sin decir nada del IRPF o del IVA. Y, por supuesto, también del fraude fiscal y de la administración tributaria. Por lo tanto, montamos otro grupo de trabajo para que se dedicara a eso. Estas recomendaciones, como nosotros nos pedían, esta es un poco una cuestión que no aparece expresamente normalmente, ¿no? Para la parte de la demanda que se nos hacía expresamente, hablábamos de propuestas. Entonces hay 118 propuestas. Pero para la parte primera de las grandes fuentes de recaudación decidimos cambiar, y en lugar de hablar de propuestas hablamos de recomendaciones, ¿no? Porque no teníamos un mandato tan expreso, tan explícito como en el otro caso. Y estas son las recomendaciones de la primera parte, ¿no? Por un lado, se entendía que era fundamental ampliar las bases tributarias para garantizar un buen financiamiento de las demandas sociales. Había que acabar con los gastos fiscales o los gastos tributarios ineficientes e inequitativos. Para los que no lo sepan, los recuerdo, nosotros decimos gasto fiscal a aquellos ingresos que, como consecuencia de un acuerdo, una norma concreta, se dejan de obtener. Por ejemplo, queremos incentivar la investigación del desarrollo y, por lo tanto, introducimos una deducción o una minoración fiscal. La suma de todas las minoraciones es lo que nos da el montante de los gastos fiscales, ¿no? Según los presupuestos del año 23, si no me equivoco, yo lo miré entonces, el 13-14% del total de ingresos era el equivalente a los gastos fiscales que existen en el presupuesto. Por eso aquí decíamos, habría que estudiar un poco más si están justificados siempre los gastos fiscales, ¿no? El profesor Fuentes decía, en una ocasión decía, es relativamente fácil, aprovechando un debate presupuestario,
introducir un incentivo fiscal por parte de un lobby, de un grupo de interés, pero sin embargo sacar ese incentivo fiscal es imposible, prácticamente imposible. O sea que hay una especie de querencia a aprovechar el debate presupuestario porque esto pasa desapercibido, ¿no? A esto se refería también en su manual el profesor Rosen y lo contaba muy bien, ¿no? Después de la reforma de Reagan, que hicieron una especie de limpia de minoraciones, de deducciones, etcétera. Hubo un año donde creció la recaudación, pero él contaba, dice, a partir del año siguiente volvieron a meterse otra vez en los debates presupuestarios las mismas deducciones, las reducciones, etcétera. No, eso es el gasto fiscal. Por lo tanto, lo que nosotros decíamos es necesario estudiar el gasto fiscal, ¿no? Es importante reducir el desfase en términos del IVA. Los tipos reducidos del IVA son muchos y rebajan enormemente la recaudación y, como señalábamos, pues a lo mejor merece la pena garantizar una buena recaudación, aunque utilicemos un tipo general más bajo, para después hacer lo que tengamos que hacer en el ámbito del gasto público, ¿no? Pero no seguir pensando que el IVA era un impuesto en el que se podían introducir mecanismos de redistribución. Porque una vez rebajas un tipo impositivo, esa rebaja puede ser asumida por cualquiera, con independencia de su renta. Y los cálculos, me parece que tú trabajaste en eso, ¿no? Los cálculos daban que había una parte importante de la deducción que era aprovechada por la parte más alta de la distribución de la renta, porque gastaban más en eso, ¿no? Bueno, claro, cuando nosotros empezamos a plantear esto, yo recuerdo a los amigos diciendo, pero vais a decir que hay que subir el IVA, que hay que acabar con los tipos reducidos, porque claro, estamos en lo de antes también, ¿no? En lo que piensa la gente, lo que percibe, lo que siente y lo que pasa en la realidad, ¿no? Y entonces, claro, la gente dice, bueno, que me van a quitar mi tipo mínimo para los alimentos que tengo, pero bueno, es una barbaridad, pero ¿cómo es posible que esta gente se le ocurra decir eso, ¿no? Y habría que explicar todo esto, pero es muy difícil de explicar y que se entienda además, ¿no? O sea que estas son medidas de política. Es verdad que para salvarnos en salud, curarnos en salud, dijimos, si no hay aceptación social, esto no se podrá hacer nunca, poco más o menos, vinimos a decir esto, ¿no? Es decir, que si realmente la gente se va a oponer totalmente a esto, pero tenía toda la lógica del mundo y ahí hay un acuerdo muy generalizado entre la gente que trabaja en este ámbito, ¿no? Es decir, ¿por qué jugamos a algo que no tiene sentido, ¿no? Pero es así. Bueno, fraude fiscal y la administración tributaria, ya hablábamos de la necesidad de reforzar la administración, los mecanismos de lucha contra el fraude, hablábamos también del establecimiento de alguna institución que hiciera un seguimiento año a año en el combate contra el fraude fiscal. Desde otro punto de vista, en el libro blanco sí hablamos de la desigualdad y de los problemas que plantea, y aquí se insistía mucho en la apuesta por el IRPF y los impuestos sobre la riqueza, ¿no? Y ahí se proponía en el impuesto sobre la renta la utilización de impuestos con deducciones, llamamos deducciones reembolsables, de manera que se pudieran aprovechar de esa circunstancia aquellos sujetos que tienen rentas muy bajas, ¿no? Eso conecta con lo que antes comentaba del todos, ¿no? Es decir, si todos están, un señor que tenga muy pocas rentas, a través de una deducción reembolsable, puede conseguir que en lugar de pagar impuestos recibe una cantidad, pero aparece en el propio esquema del impuesto, lo cual es un elemento que garantiza más transparencia y queda mejor, ¿no? Sería como una especie de antecedente de lo que se ha llamado en ocasiones el impuesto negativo sobre la renta. Y algunos han hablado de esto porque se piensa que esto por ahí pueden ir las cosas en el futuro, ¿no? Está hablando de la fiscalización de las políticas sociales. En lugar de hacer políticas sociales directas, que buena parte de las políticas sociales se instrumenten a través de la imposición sobre la renta, ¿no? Bueno, y ahí hablamos, por ejemplo, en el caso de los bajos salarios, también para estimular la entrada en el mercado de trabajo a aquellos trabajadores que están desempleados o con dificultades para incorporarse, y también para prestación reembolsable por descendientes, para atacar la pobreza infantil. Luego hay otra serie de medidas, como los ajustes de las tarifas del impuesto, hay 2 tarifas del impuesto, entonces había toda una serie de propuestas. También había diversas propuestas para asegurar la eficiencia y la neutralidad, por ejemplo, acabar con los sistemas de módulos o sistemas de determinación de renta que no fueran directos, ir a los sistemas directos. También hay un consenso muy amplio en la doctrina, diríamos, a favor de este cambio. Incluso hay una cierta sensibilidad en el ámbito de la administración tributaria para hacerlo.
Y hablábamos también de introducir neutralidad en el gravamen sobre rentas de capital. Bueno, ahora aquí ya que estamos fuera de plazo, ya no me voy a detener. Los impuestos medioambientales, ahí lo que sí planteamos es que esta es otra de las contradicciones que vivimos. Esto está vinculado a un riesgo social y un compromiso incumplido por parte de España. En la estrategia 2030 hay toda una serie de compromisos que España no ha cumplido, y entre ellos, diríamos, el establecimiento de determinados impuestos. El trabajo es muy enjundioso, muy puntual, muy puntilloso sobre estos campos, ¿no? La electrificación, la movilidad, la utilización de vehículos, la economía circular o los costes medioambientales del agua. En el impuesto sobre sociedades se llama la atención sobre todo que esto ya diríamos que está más allá de nuestras fronteras. No se puede hacer una reforma del impuesto sobre sociedades sin contar con lo que se está haciendo en el ámbito internacional. Bueno, es un tema de una gran envergadura, sin ninguna duda. En los impuestos patrimoniales se confirmaba la existencia de ese proceso de concentración de la riqueza y la importancia de los impuestos que afectaban al patrimonio, y ahí se planteaban, tanto en el caso del impuesto sobre el patrimonio como en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, reformas de los impuestos, porque eran impuestos obsoletos, y al mismo tiempo abrir abanicos de posibilidades para cambiarlos. Y la economía digitalizada y las actividades emergentes, toda una serie de propuestas que son continuación de lo que se ha hecho en periodos anteriores cuando hablamos de emergentes. Y en el caso de la economía digitalizada, sobre todo una preocupación por garantizar la nivelación, de manera que la economía digitalizada no pague menos impuestos que los individuos que forman parte de la economía actual analógica, podríamos decir. Y para terminar, estos eran criterios básicos que se apuntaban a lo largo del libro blanco para terminar, ¿no? De intentar unificar aquellos criterios que deberían ser mantenidos realmente si se iba a una reforma fiscal. Contemplar el sistema tributario en su conjunto, no como piezas sueltas, un sistema coherente e integrado, el ingreso y el gasto, y vinculado a otras medidas de política económica, garantizar hasta donde se pudiera la sostenibilidad y la suficiencia a largo plazo, buscar aquellos medios que nos permitieran más margen para el juego redistributivo de la acción pública, tanto fundamentalmente en posición directa, renta y también patrimonio, ¿no? Atención a los objetivos medioambientales y de salud, la necesidad de evaluar permanentemente los gastos directos, fiscales y tributos, la importancia de la perspectiva internacional para cualquier reforma. Tenemos que contar con las comunidades autónomas para hacer una reforma fiscal, pero también con lo que nos dicen los socios que están por encima, ¿no? Las autoridades de la Unión Europea, la OCDE, G20, etcétera. Para hacer reformas hoy no somos un país independiente. Vamos a ver qué pasa cuando se habla en estos últimos días de la desglobalización y de la autonomía estratégica. No sé si eso significa que queremos recuperar la soberanía, pero debo confesarles que a mí me cuesta mucho entender que esto se pueda hacer, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Estando como estamos ya metidos de hoz y de coz en el mundo internacional. En todo caso, lo he incluido aquí para recordarlo, y conectando con lo que decía en un principio, ¿no? Una reforma como la que se hizo en el momento de la transición hoy es inviable. Vamos, no tenemos más que abrir los periódicos para ver el grado de consenso que existe en nuestra sociedad, ¿no? Es tremendo, ¿no? Por lo tanto, hay que pensar en vías que permitan acuerdos, etc. Esta fue una voluntad de los redactores del Libro Blanco. Sí, yo creo que incluso se planteó en esos términos, ¿no? Por lo menos nosotros hagamos un texto que sea consensuado. Los autores no pertenecíamos ni mucho menos a una sola escuela de pensamiento, o sea que había una gran disparidad. Y eso enriquecía el debate y la discusión. Yo creo que es así como debe funcionar una sociedad, ¿no? Y pensábamos que un libro blanco consensuado era una manera también de lanzar un mensaje, por suave y pequeñito que fuera, a la sociedad de que hay posibilidades de hacer cosas, a pesar de que los puntos de partida sean diferentes, ¿no? Y me acordaba también, y por eso lo he incluido aquí, esto también se debe a vuestro padre, y tiene un artículo muy bonito sobre las reformas silenciosas, ¿no? Que es un artículo que hace referencia a Flores de Lemus,
que era un economista curioso, catedrático de universidad, pero que dejó la universidad y se dedicó a trabajar en el ministerio, ¿no? No sé si me corregirás. Fuentes Quintana de la primera mitad, sí. También, sí, también, claro, es verdad. Entonces él hablaba de que se trataba fundamentalmente, Fuentes hablaba de que era un modo de aproximarse a los problemas de la fiscalidad, ¿no? Con una serie de criterios y ir generando a partir del conocimiento profundo de lo que se está haciendo lo que es mejor, diríamos, desde el punto de vista técnico, más que una propuesta caída del cielo que viene acá, ¿no? Bueno, tal como se han desarrollado las cosas, yo me apunto a la reforma fiscal silenciosa, ¿no? Porque quiero decir, como el libro blanco en algunos casos se ha tenido en cuenta, pocos, pero se ha tenido en cuenta, ¿no? Duerme el sueño de los justos, sería más bien. Pero bueno, de alguna manera también es nuestra aportación, ¿no? Y también, porque esa es una pregunta típica en un foro como este. Es un trabajo técnico y quisimos hacer un trabajo técnico realmente, ¿no? Pensamos que eso era lo mejor, lo que más le convenía al país, las propuestas que hacemos y las recomendaciones. Pero no estábamos en la batalla política. Y vamos, particularmente yo lo creo así, creo que era bastante compartido dentro del comité, ¿no? Creo que hay que respetar a los políticos. Yo soy partidario de respetar el trabajo de los políticos. No hay una sociedad democrática que funcione bien si no hay buenos partidos políticos. Podemos cuestionar que sean buenos nuestros partidos políticos, pero yo creo que hay que tener respeto también por el trabajo de los demás, ¿no? Yo soy especialmente respetuoso por las circunstancias. Me pongo a veces pensando, ¿no? ¿Qué haría yo en este caso? Es muy difícil, pero hay que hacer un esfuerzo de entendimiento también, ¿no? Y a eso me refería. Y por ahí va algo de la última epístola moral a Fabio sobre la viabilidad de las políticas, ¿no? Y nada, lo dejo aquí, perdonadme que me pasa muchísimo. Del síndrome del profesor no nos libramos del... Lo siento. Sí, pero si queréis... Muchas gracias, profesor Huerta, por la brillante, copiosa exposición. Copiosa. No tenemos casi tiempo porque saben que siempre queremos terminar a media, pero sí, no tenemos casi tiempo porque solemos terminar a media, pero si hubiera alguna pregunta en un periodo de 10 minutos, podemos todavía abrir el turno a alguno de ustedes si quiere participar. Marcha. Muchas gracias por su presentación y ha nombrado en varias ocasiones impuestos de patrimonio, sucesiones, impuestos que están hoy cedidos a las autonomías. ¿Qué piensa de esa posible homogeneización en cuanto a bonificaciones y todo lo que le rodea? ¿Se cubrió, se dejó abierto el tema? ¿Cuál es su opinión concreta? Gracias. Bueno, mi opinión es básicamente la que defendemos en el libro blanco, que considerábamos que era fundamental la armonización. Y por lo tanto, ahí establecíamos 4 alternativas distintas para la reforma del impuesto sobre el patrimonio y algunas también propuestas de reforma de la imposición sobre sucesiones. Bueno, yo creo que eso es posible. La decisión que ha tomado el Gobierno es una decisión muy radical de la creación de ese impuesto que se dice que es complementario del patrimonio. Al menos ha limitado diríamos, la supresión de facto del impuesto en algunas comunidades autónomas. No sé. Nosotros teníamos un menú de alternativas que pensábamos que era mejor. Incluso, aunque no está en ese menú, yo también he pensado en que la fórmula utilizada en el impuesto sobre la renta también se podría, a lo mejor, trasladar al ámbito de los impuestos patrimoniales. Nosotros nos decantamos a favor de los impuestos patrimoniales de la forma que se decida. No tiene por qué ser impuestos sobre el patrimonio
en este caso, que puede ser a lo mejor, como pasa en otros países, una tributación de la riqueza en el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas, por ejemplo, o una tributación muy centrada en un activo, en un tipo de activo, como pasa en el caso francés. Pero sí que creemos que hay un problema de concentración potente de la riqueza y, por lo tanto, habría que buscar alguna fórmula. Y desde el punto de vista, que es lo que me pregunta, ¿no? Bueno, nosotros también decimos en el libro blanco, los impuestos, esos impuestos no son de las comunidades autónomas, son impuestos cedidos, son impuestos del Estado, del Gobierno central, de la Administración central, ¿no? Por lo tanto, las comunidades autónomas no pueden eliminarlos. A lo mejor pueden, por la vía de facto sí, por lo tanto lo que habría que hacer era buscar fórmulas para evitar que eso se produzca, que era lo que proponíamos en las alternativas, ¿no? Y de alguna manera también en la propuesta del Gobierno. No sé si contesto a su pregunta. El tema es ese, la homologación o la homogeneización entre las autonomías, ¿no? Una cosa es que se tengan que pagar y otra cosa es que se haga lo mismo en todo el territorio español. Por ahí va la pregunta. Sí, vale. Eso se refiere a otros aspectos múltiples también, al lado del gasto y demás, ¿no? Entonces, aquí en un mundo tan complejo como el que vivimos, yo creo que lo fundamental es alcanzar equilibrios razonables. Me parece que es la salida más sensata. Puede sonar también como muy utópico, pero yo creo que eso es fundamental. Es decir, que las posiciones muy duras, es decir, vamos a recentralizar servicios o a recentralizar competencias cedidas a las comunidades autónomas, no creo que sea una buena salida, ¿no? Tengo un amigo que lo representa muy bien en algunos casos. Yo creo que vale. El genio ha salido de la lámpara, a ver quién lo mete dentro, ¿no? Entonces, ¿por qué no buscamos fórmulas de entendimiento? Hay muchas fórmulas de entendimiento y realmente nosotros proponíamos fórmulas de entendimiento. Busquemos entonces esos puentes para decir, bueno, hasta aquí podemos llegar. No hace falta que sean idénticos, no hace falta uniformidad en las prestaciones, porque un sistema descentralizado, por definición, genera, con todas las comillas necesarias, desigualdades inevitables. ¿Por qué? ¿El qué? No, desigualdades, genera desigualdades. Sí. Pero digo, bueno, a ver, mi posición es, yo creo que hay que asumir, para aquellos que niegan o que piensan que lo que hay que hacer es recentralizar competencias, me parece respetable, me parece muy bien, pero yo no estoy de acuerdo con esa solución, porque a mí me parece que ya, sí. Sí. Vale. Ya, pues hay que llegar a un cierto equilibrio para ver cuál es el grado de desigualdad. Sí. Bueno, no. Bueno, claro. Establecer un tipos únicos para todos, mínimos exactos iguales, ¿vale? Sí, no, me parece muy bien esa es la. Lo que tendrían que explicar los economistas es por qué no se hace eso. Lo que tendrían que explicar los economistas es, mire, cuando usted habla de igualdad, cuando hablan de economistas, los trabajadores nos echamos a temblar. Ya. Los trabajadores. Cuando hablan de desigualdad, de quitar la desigualdad, los trabajadores lo que entendemos es hay que recortar la desigualdad entre los propios trabajadores por cuenta ajena. A estos les vamos a sangrar para que ganen, a unos les vamos a dar un poco más y a otros vamos a sangrar para que paguen a sus compañeros. Eso es lo que entendemos. La desigualdad la genera la política, ¿vale? No son capaces de ponerse de acuerdo simplemente por una cosa, porque cada uno está sustentado por unas bases y tiene miedo a perderlas. La igualdad es muy sencilla y es la que ha dicho usted, igual en todo y progresivos en los pagos. Vale. Me parece muy bien su opinión, que no comparto. Por cierto, le quería hacer una pregunta, perdone. Una preguntita cortísima. ¿Por qué las pensiones se meten en gasto social? Los trabajadores que hemos pagado pensiones, impuestos y todo durante 40 años y nos dicen, no, es que nos debéis, es un gasto social. ¿Por qué? No. Es un cómputo habitual, ¿no? O sea que esto ocurre en cualquier país del mundo, o sea, se considera. Porque de alguna manera es una cantidad de dinero está pagado y hay salarios diferidos además también en las cotizaciones que está recogido. Pero yo creo que no veo ahí el problema, la verdad. Yo entiendo lo que quiere decir, pero no veo problema. Muchas gracias otra vez, profesor Ruiz Huerta, por su intervención, por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias a la familia del profesor María Enrique, el profesor Fuentes Quintana. Muchas gracias a las instituciones que hacen que estemos en este lugar maravilloso, Ibercaja, la Cámara de Comercio, Heraldo, y muchas gracias a todos ustedes por su presencia y su interés. Esperamos verles en la cuarta conferencia. Gracias.